¿Qué tal están? Mucho gusto en saludarlos. Desde aquí, transmitiendo, diría, en la radio desde el centro comercial de la zona 4, aquí en mi oficina. Eh, pues es un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y como siempre, les ruego unos minutitos de su amabilidad de poder esperar a efecto de que los compañeros que se conectan unos minutos después de empezar la clase, entonces no nos interrumpan, entonces vamos a seguir admitiendo a algunos compañeros durante unos pocos minutos. Les voy a comentar brevemente que la clase de hoy probablemente finalizamos ya con el tema de los elementos del Estado. Y ustedes recordarán, pues, que de alguna manera hemos cubierto teórica y legalmente el elemento de la población, el elemento del territorio y el elemento derecho, que como ustedes saben, tiene varios conceptos. Y dentro de ellos, pues hemos estado desarrollando que el derecho, como un elemento del Estado, pues se identifica ante sus ciudadanos en determinado territorio por medio del ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico sabemos que es el conjunto de normativas, todas las leyes que nos estaba viendo sí voy a subir todas las presentaciones. La del territorio, yo me acordaba que ya la había puesto en Classroom, pero si no, yo hoy repito todas o mando de nuevo que ya las tenga. Pues el ordenamiento jurídico se divide en dos palabras: ordenamiento jurídico, ordenamiento de orden, y el orden es pues llevar una coherencia lógica, y jurídico pues que viene de las leyes. Entonces, este ordenamiento jurídico es el conjunto de leyes, que es todo lo que nosotros estamos estudiando, todo lo que ustedes están estudiando y que van a estudiar: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, notariado. Todo el ordenamiento jurídico es por medio del cual el Estado ejerce su poder para gobernar y para regir la conducta de las personas. Vivimos en un Estado de Derecho, ese es de la denominación común, Estado de Derecho, porque es un Estado de leyes, es un Estado de disposiciones legales que todos debemos de acatar. Eh, y hemos platicado un poco con relación a este ordenamiento jurídico. También hemos dicho que el elemento del derecho dentro de los elementos del Estado, pues también podría interpretarse como la soberanía, porque en nuestro Estado eh, y en un Estado democrático, la soberanía es el poder que el Estado tiene y que realmente es el poder que la población tiene y que delega en sus autoridades. Sabemos que en el sistema que nosotros tenemos y que conocemos hay división de los poderes del Estado. Esa división que lo que ofrece es frenos y contrapesos, o sea, ningún poder puede ser más poderoso que el otro. De hecho, nuestra propia Constitución establece que ninguno de los poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, tiene una preeminencia sobre los demás. Si nos vamos a un sistema más desarrollado de justicia, como por ejemplo, y de poder político y judicial, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, ahí encontramos la misma división de poderes del Estado, en ejecutivo, legislativo y judicial, pero cualquiera podríamos decir el presidente de la República o de la Federación tiene más poder que los otros poderes del Estado, pero es relativo, porque precisamente los frenos y contrapesos tratan de evitar eso. Ahorita, en la actualidad, podríamos hablar un poco con relación a la invasión rusa en Ucrania,
que, digamos, el presidente de los Estados Unidos tiene la decisión de dirigir la política externa del Estado y tomar decisiones de si va a contrarrestar, por ejemplo, el tema de la invasión, pero no es cierto que el presidente tenga el poder absoluto de decisión. Hay un Senado, hay un Congreso que va a evitar ese poder absoluto en el presidente. O sea, él no tiene la última palabra. Él es el que dirige el organismo ejecutivo, pero tiene una fiscalización férrea del Parlamento. Y en Guatemala no es la excepción, ¿verdad? El presidente no puede actuar. Claro que tiene las facultades de dirigir la política exterior del Estado y otras varias facultades que le regula la Constitución, pero hay un contrapeso. O sea, por eso es que son tres poderes, porque si hubieran cuatro o hubieran dos que hubieran en números pares, entonces podrían empatar. Y por eso es que normalmente todo órgano colegiado, en este caso no es un órgano colegiado, pero son poderes del Estado, pues están en tres y fueron ideados así porque no puede haber decisiones de empate. Siempre va a prevalecer 2 contra 1, si fuese el caso de que hubiese una diferencia de criterios. Bueno, y entonces hemos platicado un poco de que este ordenamiento jurídico, que es el elemento del derecho dentro del Estado, pues se rige por una constitución y por las leyes. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con relación al tema de los controles políticos y jurisdiccionales de constitucionalidad. Y esto se debe porque precisamente el poder constituyente, el poder que tiene la facultad legal de hacer una constitución, eh, pues crea los mecanismos de defensa de la constitución. Y estos mecanismos, pues eh, habíamos hablado que hay diferentes sistemas de control constitucional. Acá la Asamblea Nacional Constituyente eh, sancionó y promulgó la Constitución que actualmente está en vigencia y que ya tuvo alguna reforma. Pues vamos a hablar una generalidad de lo que entendemos por esta ley superior, que es la Constitución dentro de un ordenamiento jurídico, y también vamos a ver principalmente estos sistemas de control constitucional. ¿Para qué sirven los sistemas de control constitucionales? Precisamente, vamos a tratar de explicarlo con palabras sencillas. Si un Estado que tiene poderes eh, se rige por medio de un ordenamiento jurídico, un Estado de derecho se rige por medio de la ley, de las leyes, y esas leyes están encabezadas por una constitución. Sabemos el principio de la supremacía constitucional y el principio de que ninguna disposición dentro de un Estado podrá tergiversar lo que diga la Constitución. Todo lo que contradiga la Constitución es inconstitucional. Y cuando el Estado o los mismos ciudadanos violenten a la Constitución y lo que regula, pues entonces podrán ser atacados por estos mecanismos de control. Para eso sirven los mecanismos de control. Es una especie de, no sé, tal vez usar una analogía de que nosotros en nuestra colonia a lo mejor ponemos una garita de seguridad y agentes de policía en las entradas y de repente en nuestra casa todavía la reforzamos con algún tipo de alambrado, con electricidad, y todo eso lo hacemos porque son mecanismos de protección para que evitar que algún día alguien ose entrar a nuestra residencia. Entonces tendrían que pasar primero por la garita, pues tendrían que vulnerar a los guardias y tendrían que luego pues, vulnerar nuestro sistema de seguridad. Pues así como podríamos pensar en analógicamente, en una protección personal, pues la Constitución y el Estado de Derecho también se protege y crea los mecanismos para proteger esa Constitución. La Constitución viene siendo el cerebro de todo el ordenamiento jurídico y si esa Constitución es atacada o violentada o vulnerada, pues caemos precisamente en un riesgo de vulneración constitucional y que se pueda
pues caer un Estado constitucional. Y a ello deviene precisamente esos sistemas de control constitucional, y eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces voy a hacer la presentación. Ahorita vemos 144, todavía nos faltan casi 100, bueno, un poco menos de 100, pero pues pienso que tal vez por ser un día de 3 semanas, lunes, pues a lo mejor todavía en el transcurso, si hay necesidad, pues si hay mucha insistencia, pues yo me voy a salir un segundito de la presentación para darle entrada a los compañeros que todavía faltan. ¿Ok? ¿Tienen presentación y audio? Pregunto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, les agradezco. Bueno, entonces, como esta, yo les he dicho, no es una clase de derecho constitucional, entonces, pues no vamos a profundizar en el tema de derecho constitucional, porque estamos hablando de una constitución dentro de un ordenamiento jurídico como un elemento del Estado. Estamos en un curso eminentemente del origen del Estado y de cómo se integra el Estado, cómo se compone un gobierno y los sistemas de gobierno. A partir de la semana de este miércoles, probablemente vamos a comenzar con estos otros temas. Dame un segundito. Muy bien. Entonces, todo esto del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho, del elemento Estado, pues conlleva a pensar que tenemos un techo, una protección, un blindaje que se llama Constitución. Y de Constitución, pues sabemos que son las normas fundamentales. Según Discaretti, menciona que es todo aquel complejo de normas jurídicas fundamentales, escritas o no escritas, capaz de trazar líneas maestras del mismo ordenamiento. Otra definición es un complejo de normas legislativas que se distinguen de las ordinarias por su más arduo y solemne formalismo. La Constitución es el Estado, es el Estado en su concreta existencia política. El Estado es la Constitución. La Constitución es su alma, su vida concreta y su existencia individual. Es el acto fundamental en el cual han sido formuladas solemnemente la gran mayoría de normas materiales constitucionales. ¿Ok? Entonces, la Constitución, como precisamente lo conceptualiza Francisco Cereceda y Noguera, Alcalá Humberto, la Constitución es el Estado. No podemos concebir un Estado sin derecho, un derecho sin Estado o un derecho sin Constitución. Dentro de las constituciones, pues encontramos una gran variedad, han habido evoluciones a través de la historia, los países tienen distintos tipos de constituciones, la mayoría de estas son escritas, hay otras que no son escritas, hay constituciones muy breves como la Constitución de los Estados Unidos que pues ha tenido enmiendas, pero pues es la constitución original. Hay otras que son extensas o muy desarrolladas como la Constitución nuestra, la de Guatemala, pues porque tiene suficiente reglamentación, es muy desarrollada. De hecho, en su cuerpo normativo, en sus dos cuerpos de la parte dogmática y la parte orgánica, tiene 281 artículos y tiene disposiciones transitorias y finales, o sea, casi 300 artículos que la hacen una constitución extensa, escrita, semi-pétrea. Hay constituciones otorgadas, que es como la nuestra también, que fue otorgada por un poder constituyente. Hay otras que son pactadas, pues estas ya vienen con ciertas negociaciones políticas. De hecho, les menciono constantemente ejemplos como lo acabo de mencionar del caso de Rusia, donde el primer ministro, pues influye en la reforma de la Constitución
para la prolongación de funciones de su primer ministro. Lo tenemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, por ejemplo. Eh, Democráticas o populares como la nuestra, donde nuestra población va a las urnas, elige un poder constituyente originario y se crea una constitución. También encontramos algunas programáticas o utilitarias. La nuestra también está claramente definida por medio de artículos, por medio de títulos, por medio de capítulos. Ideológica, pues nuestra constitución es una constitución como su mismo cuerpo legal lo establece, es de procedencia democrática. No necesariamente tiene una influencia ideológica determinada. Es normativa, pues evidentemente está compuesta por artículos. Es nominal también, de hecho está en una forma estructurada en dos grandes partes. Semántica, se entiende, es ideológica. Es rígida, pues su reforma no se puede hacer así nomás. De hecho, la parte dogmática para su reforma tiene que convocarse a una asamblea constituyente, y su parte orgánica y su parte eh, práctica o pragmática, pues se puede reformar por el Congreso de la República, pero necesita requisitos de convocatoria de diputados. Hay flexibles, la nuestra no lo es. Y la Constitución, como todos sabemos, y ya lo mencionaba, es creada no por el Congreso, sino por la Asamblea Nacional Constituyente, el poder constituyente. Y el poder constituyente proviene de la soberanía de la población, de la soberanía del Estado. Entonces, el Estado tiene una soberanía que corresponde a la población y que decide quiénes son sus representantes del poder constituyente, así como decide quiénes son sus representantes del Poder Ejecutivo y sus representantes del Poder Legislativo o del Parlamento. Y, por ejemplo, esta definición de Rodrigo Borja que menciona, el poder constituyente es la voluntad originaria, creadora del orden jurídico y por lo mismo no sujeta a ninguna norma legal anterior. Son temas evidentemente de derecho constitucional, pero no son ajenas, por supuesto, a la teoría del Estado. Y aquí menciona que es la voluntad originaria. Y yo les he mencionado de que el poder constituyente se puede dividir en dos, originario o derivado. Y originario es aquel que concurre o que se organiza o es electo para crear una constitución totalmente nueva. Y ya cuando lo que va a hacer es reformas a una constitución ya creada, entonces ya se convierte en un poder constituyente derivado, ya no es originario. Originario solo cuando va a crear una nueva constitución, y derivado cuando ya está creada la constitución y únicamente se le convoca para que haga reformas. Normalmente este derivado casi no ocurre porque casi nunca hay reformas a una parte dogmática de la Constitución. O sea, los principios fundamentales que regula la parte dogmática de la Constitución, esos casi nunca se modifican o reforman. Lo que sí se puede reformar es, por ejemplo, la parte orgánica. De hecho, hay muchas propuestas de reformas constitucionales en Guatemala con relación al sector justicia, de cómo se elige la Corte Suprema, de cómo se elige los magistrados de sala de corte de apelaciones, etc. Entonces, ahí sí ha habido mucha intención desde hace algunos años de poder reformar la Constitución. Lo que pasa es que también se considera que pudiese haber algún tipo de riesgo de que se toquen otros artículos que no nos convienen. Por eso es que yo dentro de ellos me incluyo, la mayoría somos celosos de que no se reforme la Constitución, que no se toque. Porque lo que pasa es que, como decirlo comúnmente, si ya dejamos manosear nuestra Constitución, pues entonces, ¿qué podemos esperar, verdad, posteriormente? Dentro de las características del poder constituyente está que le corresponde al pueblo como soberano. El poder constituyente establece el orden jurídico político del Estado y puede ser originario o privado y derivado, que era lo que les mencionaba. Las partes de la Constitución, efectivamente las sabemos muy bien,
que es una parte dogmática, que el preámbulo, para empezar, es la introducción, es donde el poder constituyente se inspira para la creación de la Constitución. Es el preámbulo, la introducción, y, por ejemplo, en nuestro caso, la Asamblea Constituyente, invocando el nombre de Dios, pues solemnemente decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de la República. Luego, la parte dogmática, que significa filosófica, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el ideal del ser humano? ¿Cuál es el ideal de la población por medio del poder soberano? Y es el bien común, o sea, vivir. El ser humano lo que necesita es vivir en bienestar, en felicidad. Los gringos dicen el sueño americano, pues nosotros decimos el bien común para todos. Pues esa es una inspiración dogmática, es una inspiración filosófica, donde dice todos los ciudadanos tienen una serie de derechos. Originalmente los primeros derechos fueron el derecho de la igualdad, el derecho de petición, pero ahora pues tenemos muchos más derechos, y entre de ellos derecho a la vida, libertad de igualdad, libertad de acción, derechos del detenido, presunción de inocencia, publicidad del proceso y retroactividad de la ley, de los derechos del sistema penitenciario, inviolabilidad de la vivienda, inviolabilidad de la correspondencia, la libre locomoción, derecho de asilo, derecho de petición, etcétera. Y también la parte orgánica, que es donde el Estado se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y la parte práctica, que es donde precisamente encontramos esos controles constitucionales a los que nos referiremos en la clase de hoy. En esa parte práctica es donde de hecho se crea un tribunal constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Y recuérdense que lo que estamos tratando el día de hoy, en continuación de la semana anterior, es cómo el Estado protege su constitución por varios mecanismos. Sobre esos mecanismos de control constitucional es que vamos a hablar el día de hoy, y están regulados en la parte práctica o pragmática de nuestra Constitución. Primero queda el preámbulo, después la parte dogmática o de derechos fundamentales o de derechos humanos, la parte orgánica, la división de los poderes del Estado, y la parte práctica, que regula esos controles de protección de la Constitución, ¿verdad? Y de hecho nuestra propia Constitución, después de su parte orgánica, regula a instituciones como el Ministerio Público, el régimen financiero, el régimen de control, el régimen municipal, el procurador de los derechos humanos, etcétera. Pero principalmente esas regulaciones de control constitucional. En la relación a la interpretación de la Constitución existen varias formas de interpretación. En la ley del organismo judicial nos establece cómo se interpreta la Constitución, pero la interpretación constitucional corresponde precisamente a nuestra Corte de Constitucionalidad según nuestra Constitución. Existen diferentes tipos de interpretación: subjetiva, objetiva, literal, sistemático, histórico, teleológico. Depende la orientación del tipo de ideología que rige el gobierno en determinado estado. Principios que rigen la Constitución. Hay muchos principios que de hecho aplica la Corte de Constitucionalidad, pero dentro de los más importantes entendemos el principio de unidad de la Constitución, lo que significa que la Constitución se interpreta en una forma integral, o sea, no se interpreta en una forma individual un determinado artículo o un determinado principio aisladamente, sino que se va a integrar como un cuerpo normativo, como un cuerpo integrado. Eso es la unidad de la Constitución. Concordancia práctica y corrección funcional. Tiene que, cuando se aplica la interpretación,
se aplican estos principios. Temas que ya hemos hablado en las clases anteriores. El artículo 46 de la Constitución regula que hay preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno, principalmente en materia de derechos humanos, y lo rige el artículo 46, que establece que el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, y el artículo 9 de la ley del organismo judicial, que los tribunales de justicia observarán el principio de la jerarquía normativa y de la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley o tratado internacional, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos ratificados por Guatemala, que tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esto es el control de constitucionalidad, que es muy aplicado hoy en día en todos los estados modernos. El artículo 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es la ley que también fue creada por la Asamblea Constituyente, o sea, se le denomina como de rango constitucional, también regula lo referente a la supremacía de la Constitución y establece específicamente que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Muchas veces hemos discutido, comentado, conversado sobre que el propio constituyente como que se contradice, porque primero dice que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, pero luego hace la excepción que en materia de derechos humanos no. Como que la redacción pudo haber sido más clara y decir desde un principio, la Constitución está supeditada a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala. Y sí tiene supremacía sobre el demás derecho interno. También mencionamos recientemente la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia con relación a que la Constitución es parte del derecho interno, por ende, los convenios y tratados internacionales prevalecen inclusive sobre la Constitución, y mencionábamos ejemplos claros como el de la pena de muerte, en el cual la Constitución lo regula, pero los convenios y tratados internacionales, algunos de ellos de los cuales Guatemala está adscrito y miembro, dice que no pueden aplicar los estados miembros, no deberán aplicar la pena de muerte, y pues entonces prevalece en base a estos artículos el principio de que en materia de derechos humanos prevalecen los convenios y tratados internacionales aún sobre la Constitución, que según esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia está contemplada dentro del derecho interno. El artículo 204 de la Constitución también menciona que los jueces, o sea, los tribunales de justicia, deberán siempre observar de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Insisto en esto porque si no tenemos claro que la Constitución es non plus ultra, es lo máximo, si tenemos que decir, bueno, después de Dios es la Constitución, o sea, dentro de nuestro Estado, la Constitución es lo más sagrado. Dentro de en la República de El Salvador, su Constitución es lo más sagrado. En la República de Honduras, su Constitución es lo más sagrado. En cualquier país, en cualquier Estado, su Constitución es lo más sagrado, es lo más alto y es lo que no se puede permitir su vulneración, es la Constitución. Y precisamente, pues, de ahí deviene el tema de los controles constitucionales, porque si no fuera tan importante para un Estado su Constitución, entonces no habrían tantos mecanismos para protegerla. O sea, por eso es que se le blinda, se crea una protección, una burbuja de protección y de misiles y de armamento judicial para poder proteger la Constitución en caso sea violentada. Y no solo la Constitución como un cuerpo normativo, sino lo que en ella dice, lo que en ella regula. Aquí dice que el presidente será electo y deberá ejercer su función 4 años y no se permite la reelección. Cualquiera que disponga lo contrario está vulnerando la Constitución. Entonces, lo menciono como un ejemplo.
no se puede tergiversar lo que la Constitución establece. Y eso precisamente es todo este tema de la supremacía constitucional. De ahí vienen precisamente los controles de constitucionalidad de las leyes. Constitucionalidad es que se está respetando la Constitución. Inconstitucionalidad es que no se está respetando la Constitución. O sea, toda disposición que tergiverse a la Constitución es nula de pleno derecho, entonces es inconstitucional. Para ello, entendemos que hay un control político que lo regulan los tres organismos del Estado, un control jurisdiccional que lo regula la Corte de Constitucionalidad y los tribunales de justicia, porque de ahí viene de que existe un sistema de control difuso y un sistema de control concentrado, que ya hablamos algo de esto. El sistema de control, tal vez el orden aquí pues no es el que precisamente corresponde, porque primero surgió el sistema de control concentrado, o sea, el que se promovió en Europa a iniciativa de Hans Kelsen, donde dice, es importante que este control constitucional lo realice un tribunal especializado en derecho constitucional, que lo realicen constitucionalistas, especialistas en derecho constitucional. Eso es lo que Hans Kelsen visualiza y dice, es necesario que este tribunal constitucional sea el que pueda interpretar la Constitución y los controles de constitucionalidad. Hasta ahí todo bien, pero surgen algunos problemas que yo les comentaba que también ya están sucediendo en nuestro país, en el sentido de que cuando el poder se otorga a pocas personas y adquieren un poder superlativo, un poder casi monárquico, y eso viene a convertirse muchas veces en tiranía. Los grandes tiranos de la historia de la humanidad, desde épocas bíblicas, desde épocas de hace muchos años, cientos de años, hasta hace poco, que han provocado precisamente guerras y tantas violaciones a derechos humanos, es cuando hombres, seres humanos, tienen el poder muy fuerte, muy grande y por mucho tiempo. Veamos un caso real que si ustedes han leído o han escuchado un poco con relación a Corea del Norte y su primer ministro o su dirigente, que pues el padre de él fue un tirano, fue un totalitario y le hereda a su hijo, que es el actual gobernante, y pues ellos llegan a tener tanto poder que de hecho ya dejan de gobernar en una forma justa. Entonces, eso sucedió con el sistema concentrado, que se había heredado inclusive a países democráticos como en los Estados Unidos, donde surge el otro control que se llama difuso. Eh, si utilizamos la terminología, la definición común de las palabras, podríamos entender que concentrado es como que digamos un café expreso, ¿verdad? O sea, ahí está todo, un poquito café, ahí está toda la esencia. Mientras el difuso, o sea, difunde, o sea, separa, distribuye. El sistema difuso es el comúnmente conocido como sistema americano y es yo les mencionaba que surge a raíz de una famosa sentencia del juez Marshall de la Corte Suprema en 1803, con la famosa sentencia de Harbury versus Madison. Y pues ahí el juez interpreta y dice, no es correcto que un tema de interpretación constitucional tenga que verlo solo un órgano jurisdiccional, en este caso la Corte Suprema de Justicia en esa época en los Estados Unidos. Y dice, correcto y justo es que los jueces comunes, los jueces penales, los jueces civiles, los jueces administrativos, también puedan conocer de constitucionalidad de las leyes. Ellos, porque si me están hablando de una inconstitucionalidad en materia penal,
pues que sea un juez penal que interprete esa inconstitucionalidad, o sea, que sepa de derecho constitucional, pero que también sepa de derecho penal. Pensemos otro caso, un caso de contratos, un caso de negocio jurídico, un caso civil. Pues que sean los jueces ordinarios civiles, los civilistas, los que conocen ese término y que también conozcan de derecho constitucional, los que resuelvan esa inconstitucionalidad de las leyes. Así, pues, los administrativos, todos aquellos que hablan en materia tributaria, en materia de especialidad. Entonces, esta sentencia y esa famosa disposición de control de constitucionalidad de las leyes, pues dice, distribuyamos mejor ese control de la constitucionalidad. Y entonces se le otorgan a los jueces ordinarios de orden común que también conozcan de materia constitucional. En Guatemala, el control constitucional, yo se los mencionaba, pues que tiene, como en muchos países de América Latina, tiene su inclinación a ser un sistema mixto, porque tiene tanto control, o sea, tiene tanto rezagos o antecedentes del control concentrado, o europeo, o austríaco, o kelseniano, en la Corte de Constitucionalidad, que es una institución creada por la propia Constitución. Y tiene también el otro sistema, que es el difuso, donde se le otorga las facultades a los jueces comunes de poder conocer de derecho constitucional. Nuestra Constitución regula tres tipos de garantías de control constitucional. Uno es la inconstitucionalidad de las leyes, ya sea inconstitucionalidad en caso concreto o inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. Esto le corresponde a la Corte de Constitucionalidad, o sea, al sistema concentrado. O sea, aquí podemos ver en esta presentación que ustedes tienen en pantalla, lo de arriba, donde dice control jurisdiccional en Guatemala, la inconstitucionalidad. En caso concreto, la inconstitucionalidad de ley, reglamentos y disposiciones de carácter general le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. O sea, tiene origen o tiene aplicación a este control denominado europeo o concentrado. Por otro lado, ya en aplicación al otro sistema, al americano o al difuso, el amparo y la exhibición personal o habeas corpus, ahí se le da la facultad a los jueces comunes, a los jueces ordinarios, a que conozcan este tipo de garantías constitucionales, garantías de control constitucional, el amparo y la exhibición personal. Y como les insisto, no es una clase de derecho constitucional, pero ustedes lo verán, la inconstitucionalidad es precisamente cuando una ley creada por alguno de los organismos, puede ser el Congreso, puede ser el Ejecutivo o cualquiera con poder dentro de un Estado de Derecho, crea una ley, reglamento o disposición de carácter general que sea inconstitucional. O bien dentro de un proceso, porque la inconstitucionalidad en caso concreto puede ser que yo esté llevando un proceso penal y ahí se esté aplicando inconstitucionalmente una norma. Entonces, ahí puedo yo plantear una inconstitucionalidad en caso concreto. Estas inconstitucionalidades en caso concreto, principalmente la inconstitucionalidad de ley, reglamentos y disposiciones de carácter general, le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es precisamente las disposiciones que hablábamos hace un momento con relación a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen preeminencia sobre el derecho interno. En algunos países, aparte de su constitución, crean otro tipo de leyes que vienen siendo como como apéndices de la Constitución, y en algunos países esos le denominan bloque de constitucionalidad. Lo que podría similar o semejar poco este bloque de constitucionalidad en Guatemala son las 4 leyes de rango constitucional, que son la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento. Esas 4 leyes que son
como leyes ordinarias, pero tienen la característica que no fueron hechas o creadas por el Congreso de la República, o sea, por el Parlamento, sino fueron creadas por la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso podrían interpretarse como un bloque de constitucionalidad. Aquí en la presentación se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Lo hemos dicho innumerables veces. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control constitucional, de constitucionalidad de las leyes, en cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Sabemos que hay una ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad que rige precisamente estos sistemas de control. La inconstitucionalidad, tanto en el caso concreto como de carácter general, el amparo y la exhibición personal. Eso está regulado en la ley de amparo y en la Constitución, por supuesto. Si vemos el artículo 171, dentro de las funciones del Congreso, en la literal L dice aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, ¿verdad? O sea, es de las facultades que tiene el Congreso en relación a bloque de constitucionalidad. Al hablar siempre del bloque de constitucionalidad, la doctrina francesa refiere este término para explicar la técnica empleada por el Consejo Constitucional, inspirada en lo que en derecho administrativo era denominado como bloque de legalidad. O sea, todas estas apéndices, yo así lo llamo, todas estas derivaciones de una constitución que vienen a formar parte como pequeñas constituciones que vienen a fortalecer a la constitución titular. Entonces, todas estas leyes, ¿se recuerdan ustedes que mencionaba la ley electoral y de partidos políticos? Pues tiene íntima relación con la Constitución porque esta es la que establece los procedimientos de elección de aquellos funcionarios públicos que conformarán los poderes del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta ley electoral y de partidos políticos? Contribuir al cumplimiento de la Constitución, de que esté dividido en 3 poderes, de que el presidente y vicepresidente sean electos popularmente por un periodo de 4 años y que no haya reelección, de que los diputados al Congreso de la República sean electos por periodo de 4 años y los sistemas de elección de los diputados. Entonces, precisamente estas leyes de rango constitucional vienen a formar parte de lo que se denomina bloque constitucional, que como menciona aquí tiene su origen la palabra de bloque de constitucionalidad o bloque constitucional de la doctrina francesa. A partir de entonces, la utilización de la figura de bloque de constitucionalidad se ha expandido a numerosos países en Europa y en América. De hecho, diferentes tipos de legislaciones, diferentes estados, pues interpretan el bloque de constitucionalidad de diferente manera. Entonces, en Guatemala, el bloque de constitucionalidad, en conclusión, lo vendría a integrar de alguna manera las leyes de rango constitucional, que son las 4 que les he mencionado, y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen preeminencia sobre el derecho interno. En Guatemala, la Constitución no consagra específicamente la jerarquía constitucional de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como sí sucede en otros países. En nuestra Constitución, en el artículo 44, nuevamente mencionado, se establece que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, y el artículo 44, que los derechos inherentes a la persona humana que la Constitución otorga no excluyen otros, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Allá hablando propiamente de los sistemas de control constitucional, tanto el sistema concentrado como el sistema difuso que se aplica en Guatemala, ambos, y que por lo tanto nuestro sistema de control constitucional es un sistema mixto,
vamos a hablar un poco al respecto. Sistema de control constitucional concentrado. El concentrado, el europeo, el que crea un tribunal constitucional, proviene de la supremacía de la norma fundamental como órgano creado para conocer los conflictos constitucionales y se sitúan fuera del aparato jurisdiccional clásico u ordinario. Y esto yo creo que no es necesario darle mucha vuelta, está repitiendo lo mismo. En términos generales, aquí se insta a que sea un órgano especializado el que rija los destinos de la Constitución, del derecho constitucional, del constitucionalismo. En Guatemala, por ejemplo, la inconstitucionalidad general de ley se utiliza el sistema concentrado, en cuyo caso el Tribunal Constitucional conoce en única instancia. Esta garantía se ejerce a través de un proceso principal cuyo objeto es lograr un efecto anular, erga omnes y de naturaleza ex nunc. Términos constitucionales, a partir de cuándo se declara una inconstitucionalidad. En Guatemala, ahí sí que siguiendo la doctrina de este sistema europeo concentrado, en la Constitución de 1965, que ya fue violentada por un rompimiento constitucional a raíz del golpe de Estado encabezado por Efraín Ríos Montt, pues tuvo como consecuencia el rompimiento del orden constitucional del país, pero esa Constitución de 1965 fue la que primero creó ya un tribunal constitucional no permanente. En ese tiempo, este tribunal constitucional, o denominémoslo Corte de Constitucionalidad, estaba integrado por 12 magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma Corte y los 7 restantes por sorteo global entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo contencioso administrativo. Ustedes, pues probablemente ya dentro de su conocimiento jurídico a esta instancia de su estudio de la carrera de Derecho y por cultura general, ustedes saben que el organismo judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, está encabezado no por un presidente, sino por una Corte Suprema de Justicia. Que esa Corte Suprema de Justicia es elegida por los diputados al Congreso de la República. O sea, la Corte Suprema de Justicia la elige el Congreso de la República, pero para eso una comisión de postulación pues hace la recepción de currículas de los que llenen requisitos, de los abogados que llenen requisitos, se estudian, se analizan, se revisan, se califican todos esos requisitos y de ahí se le manda al Congreso de la República una nómina del doble de los que pueden integrar la Corte Suprema de Justicia, o sea, el doble de 13, que serían 26. Se le manda un listado de 26 candidatos al Congreso de la República y el Pleno del Congreso elige la mitad de esos 26, o sea, 13. De esos 13, uno de ellos es su presidente. En Guatemala es uno de los países que todavía tienen constitucionalmente, pues sí, por eso es que no se puede tocar, de que el presidente del organismo judicial también el presidente de la Corte Suprema de Justicia también lo es del organismo judicial. O sea que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene funciones tanto jurisdiccionales como administrativas, porque por eso es que la Corte Suprema de Justicia es quien nombra personal administrativo, nombramiento de jueces, etc. Pues bueno, regresando al tema, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados. De esos 13, uno es su presidente y se dividen en 3 cámaras, 3 altas cámaras. Una que se denomina Cámara Penal, la otra Cámara Civil y la otra Cámara
de amparo y antejuicio. Esta última conoce las acciones constitucionales de amparo y los antejuicios que se promueven en contra de funcionarios que, según la Constitución y la ley, pues tienen esa prerrogativa del antejuicio. Disculpen. Bueno, pues en su tiempo, en la Constitución del 65, este Tribunal Constitucional, como lo dice aquí en la presentación, lo conformaba precisamente 12 magistrados, dentro de ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo presidía, 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 7 de Cortes de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo. En la jerarquía de los tribunales de justicia en Guatemala, debajo de la Corte Suprema de Justicia están las salas de la Corte de Apelaciones, que también son magistrados, que también son electos por el Congreso de la República en la misma forma que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, una comisión de postulación hace la convocatoria, los abogados que crean tener los requisitos, no que crean, para mí que tienen que tenerlos, porque si no, yo no lleno requisitos, entonces ¿para qué voy a presentar currículum si me lo van a rechazar por falta de requisitos? Pero todos aquellos que consideren que si llenan los requisitos, presentan su expediente, esta comisión de postulación, pues lo manda al Congreso, siempre en la misma proporción del doble, y el Congreso elige a los magistrados titulares de las salas de la Corte de Apelaciones. Pues en ese momento el Tribunal Constitucional estaba integrado de esa forma. Este fue el primer intento de un tribunal constitucional especializado en el país, y sus funciones se reducían a conocer recursos de inconstitucionalidad y a declarar la mayoría de sus miembros la inconstitucionalidad de leyes y disposiciones gubernativas de carácter general que contenían vicio parcial o total de inconstitucionalidad. Ya nuestra actual constitución, la constitución vigente, la constitución de 1985, ya crea la denominada Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal de carácter permanente de jurisdicción privativa. Privativa significa que es especializada. Puede ser privativa penal, puede ser privativa civil, privativa laboral. En este caso es privativa constitucional, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, la interpretación de la Constitución, con énfasis en su independencia política y económica. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad duran en sus funciones 5 años y sí pueden ser reelectos. Los titulares desempeñan la presidencia por 1 año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendiente de edades. O sea, como son 5 magistrados titulares, el más grande de edad, después el que le sigue, después el que le sigue, hasta llegar al que menos edad tiene. Ese sistema de traslado de la presidencia, pues está regulado en la propia Constitución y en la ley de amparo. En materia de inconstitucionalidad, tiene la función de conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, de conocer en apelación todas las impugnaciones contra leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, de emitir opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos de Estado, y emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. En términos generales, aplicando el sistema de control constitucional concentrado o europeo o kelseniano o austríaco, pues se crea este organismo de constitucionalidad que es la encargada de varias disposiciones de control y de interpretación constitucional. Cuando está inmiscuido uno de los poderes del Estado, como lo es el organismo judicial, tal y como estaba en la Constitución del 65, pues podría interpretarse que había interferencia. No obstante ello, en la actualidad, pues también la forma en cómo es electa la Corte de Constitucionalidad y sus magistrados por medio de instituciones, pues se considera pues que es corporativa, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, porque
sus 5 magistrados titulares y sus 5 magistrados suplentes son electos por cada uno de los organismos del Estado. O sea, un magistrado titular y un suplente lo elige el presidente de la República. Un magistrado titular y un suplente lo elige la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado titular y un suplente lo elige el Congreso de la República. Ahí ya van los 3 organismos del Estado que tienen injerencia directa en 3 magistrados, tanto titular como suplente. El cuarto magistrado, titular y suplente, lo elige el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también podría mencionarse que está politizado, pues el Consejo pues también obedece a intereses políticos. Y el quinto, pues que probablemente sea el más democrático de las formas de elegir magistrado titular y suplente, es el pleno de colegiados activos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que elige a nivel nacional un representante titular y un suplente. Por su parte, el sistema que se origina a raíz de la famosa sentencia de Madison versus Marbury versus Madison, del juez Marshall, es aquel que dirige la función de control constitucional en diversos jueces del orden común. De alguna manera, le da la facultad a los jueces comunes de que también interpreten y apliquen derecho constitucional. Aquí en la presentación señala que con independencia de que coexista un modelo de control concentrado, o sea, como en Guatemala, por ejemplo, el hecho de que todo juez debe adecuarse a su actuación a los parámetros constitucionales, garantizando con ello la eficacia del principio de supremacía de la Constitución. Ustedes se recuerdan el famoso artículo 204 de la Constitución de Guatemala, que dice: los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. No hay tanto que decir acá. O sea, nuestra propia Constitución dice que pues, los jueces deberán de aplicar la supremacía constitucional en toda resolución o sentencia. No hay más a dónde que discutir. Entonces, no se necesita obligatoriamente un tribunal constitucional para que también los jueces apliquen la supremacía constitucional. Hablando un poquito de los antecedentes de ese sistema de control difuso o americano, aunque pues recordemos que el sistema del derecho privado, common law, que se aplica en los Estados Unidos, tiene su origen en Inglaterra, pues también los antecedentes de este sistema de control difuso podría interpretarse que viene del derecho inglés, pero en todo caso se le da mayor preeminencia a la sentencia del juez Marshall de 1803 del caso Marbury versus Madison, el surgimiento de lo que hoy conocemos como control difuso de constitucionalidad, o también conocido como el judicial review o revisión judicial. O sea, esa facultad que tienen los jueces comunes de poder revisar control de constitucionalidad y poder realizar y aplicar la supremacía de la Constitución. Esta famosa sentencia constituye el principio de la supremacía de la Constitución de 1803. Marbury versus Madison, que les había invitado a que, si tenían la inquietud, pudieran darle lectura para conocer un poquito más de esto, aunque esto ustedes lo tendrán que ver en su curso de Derecho Constitucional. Este sistema de control difuso de constitucionalidad está caracterizado por no tener un órgano específico encargado de la revisión de constitucionalidad, sino que todos los jueces ejercen el control de las leyes, que solo opera en el escenario de un proceso real y concreto. La sentencia del juez Marshall tiene efectos interpartes. Se pronuncia sobre el caso particular y no sobre principios generales. Para actuar, el juez debe esperar a que se le haya sometido un caso, es decir, el juez no puede actuar de oficio
más revisa la constitucionalidad de las leyes de oficio. Permítanme un segundito, un minuto o medio minuto que voy a conectar mi computadora a la electricidad porque ya me marcó batería. Bueno, solucionado el problema. Y esto lo conocemos, como les mencionaba hace un rato, en, por ejemplo, la exhibición personal, que es aquella protección constitucional de los derechos fundamentales de la persona individual, de cuando, por ejemplo, una persona está detenida ilegalmente. Cuando una persona la detiene, alguna persona la detiene ilegalmente, no la deja salir o no la deja ejercer su derecho a la libre locomoción, pues podría pedirse exhibición personal. Eso lo conocen jueces comunes. Y también cuando la exhibición personal procede, cuando una persona está detenida legalmente, por ejemplo, alguien que tenga orden de captura por juez competente o orden de prisión preventiva por juez competente, pero que dentro del lugar donde está guardando prisión esté sufriendo vejámenes, dice la ley, o sea, cualquier tipo de daño a su, a su, a su persona, ya sea corporal o psicológica o física o psicológica. Entonces, en esos casos, los jueces comunes pueden conocer exhibición personal. Y también en el amparo, que también el amparo es un sistema de control constitucional que se aplica o que tenemos derecho todos los ciudadanos, igual que la exhibición personal, tenemos derecho a pedirle el amparo, o sea, la protección al Estado por medio de sus jueces comunes dentro de este sistema difuso de constitucionalidad para que nos proteja esos derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pues todos los que están en la parte dogmática de la Constitución. Derecho a la vida, derecho de petición, derecho de igualdad, derecho a la propiedad privada, derecho al trabajo, industria o comercio, derecho a la salud, derecho a la educación. Si se está violando la garantiza, podemos acudir en amparo al Estado por medio de los jueces comunes, con excepción de cuando el amparo se va a interponer contra cualquiera de los tres organismos del Estado. Porque si se interpone contra el presidente o vicepresidente, contra el Congreso de la República, específicamente su junta directiva, presidente y junta directiva, o contra el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en esos casos, únicamente en esos casos, sí nos trasladamos al otro sistema de control concentrado, porque ahí sí es la Corte de Constitucionalidad la que va a conocer el amparo en única instancia, solamente cuando es contra cualquiera de los quienes presiden cualquiera de los tres organismos del Estado. De lo contrario, contra cualquier otro funcionario o autoridad pública, serán los jueces comunes dentro de este sistema difuso de constitucionalidad que se regulará o se dilucidará este amparo. En este sistema americano o difuso, los jueces basan sus sentencias en la Constitución, más que en las leyes comunes. O sea, otorgan pleno reconocimiento a la supremacía constitucional, no solo como consecuencia de su supremacía formal, sino como consecuencia de su supremacía material. El sistema mixto, que es el que se aplica en Guatemala, como ya tantas veces lo he insistido y ya hasta la clase de hoy llegamos en este tema, proviene de la superlegalidad constitucional, la cual puede resumirse diciendo que la Constitución representa una lex suprema, vinculante, tanto para gobernados como para gobernantes, inclusive para el congresista o diputado, que tiene limitada su esfera de acción en el sentido de que no puede emitir leyes que estén en contradicción de las normas fundamentales del Estado.
Ese es importantísimo hacer la reflexión. Los propios diputados al Congreso de la República, dentro de la fase de la creación de un decreto, o sea, de una ley ordinaria, tienen que velar que esa ley no viole la Constitución. Hace unos días se supo de una famosa ley que no me llamó la atención ni siquiera pues, profundizar en ella, pero que se llamaba de la familia, de la vida y de la familia orden, y que según sus detractores, o sea, la gente que estaba en contra, mencionaban que era una ley evidentemente inconstitucional. Probablemente pues de una vez con la amenaza del veto constitucional, del veto de ley, sugirió que se archivara dicha ley. En conclusión, hasta el propio Congreso de la República tiene que tener cuidado en que una norma que cree no contradiga la Constitución, porque si no será nula o puede ser declarada inconstitucional. Para ser realizable en los distintos sistemas jurídicos la supremacía de la Constitución sobre la ley, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se ha hecho posible la configuración de dos sistemas judiciales de control constitucional. Repito, el sistema americano o difuso y el sistema europeo o concentrado. Entonces, Guatemala utilizamos ambos sistemas, por eso se dice pues que tenemos un sistema de control constitucional mixto, tanto el sistema americano difuso, cuando se le otorga las facultades a todos nuestros jueces ordinarios de primera instancia o salas de apelaciones, y el sistema europeo concentrado, una vez, recordemos que tenemos una Corte de Constitucionalidad que ve eh, asuntos de constitucionalidad de las leyes de carácter general, o bien revisa las apelaciones de los amparos. Entonces, tiene varias competencias de este sistema europeo concentrado. Nuevamente aquí menciona que en el sistema americano o difuso corresponde a todos los jueces ordinarios la facultad para no aplicar leyes cuando estimen que las mismas violan a la Constitución, siendo sus sentencias declarativas, porque la ley inconstitucional no queda anulada, sino solo inaplicable al caso concreto que se decide, con efectos ex tunc, o sea, retroactivo y entre las partes, interpartes. Y por otra parte, en el sistema europeo concentrado existe un tribunal específico de control constitucional que le compete en forma exclusiva la anulabilidad de leyes inconstitucionales. Sus sentencias son constitutivas y tienen por objeto el cese o fin de la eficacia de la ley, con efectos ex nunc, es decir, no retroactivos y con efectos frente y contra todos, con efectos para todas las personas, o sea, erga omnes. Estas formas ex tunc y ex nunc, que son términos de aplicación de la inconstitucionalidad, ya sea retroactivo o a partir de la declaratoria, pues son eminentemente ya de derecho procesal constitucional o derecho constitucional. Por eso es que no hacemos mayor pronunciamiento al respecto. Aquí lo que nos interesa tener claro son los dos sistemas que se aplican en Guatemala. Hablando un poquito del Tribunal Constitucional de Guatemala, o sea, la Corte de Constitucionalidad, que está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual tiene garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, como mencionábamos, la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de la ley. Y también la Constitución regula la Corte de Constitucionalidad, la Comisión y Procuración y Procurador de los Derechos Humanos y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esta Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad también fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente, como se los mencioné al principio. La Asamblea Nacional Constituyente, que promulgó la Constitución de 1965, que es la anterior, también nombró un Tribunal Constitucional que ya habíamos mencionado hace un momento.
Y luego, después del golpe de Estado de 1982, se crea la Constitución actual, la vigente de 1965, en la cual pues ya se crean estas garantías de la defensa del orden constitucional. Esto último es tomado de la página de la Corte de Constitucionalidad, que es la cc.gov.gt, si ustedes quisieran consultarla. Y finalmente, en la clase de hoy, los principales artículos, tanto de la Constitución como de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que regulan lo relacionado a nuestro Tribunal Constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, y menciona el artículo 268 de la Constitución, que la Corte es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Insisto, privativa significa que es especializada y que su principal función es la defensa del orden constitucional, que actúa con independencia de los tres organismos del Estado y que ejerce funciones que le regula la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El 269 dice cómo están integrados y es como ya se los había mencionado: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y cada uno de ellos tendrá un suplente. Y la presidencia, que será desempeñada por los 5 magistrados titulares en forma rotativa, alternativa, año con año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. Eso está regulado en el artículo 271 de la Constitución. Y en el 272, las funciones principales de la Corte de Constitucionalidad, que no le vamos a dar lectura acá, pero están reguladas en el artículo 272. Y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el artículo 259, siempre en concordancia con la Constitución, menciona la designación del presidente de la Corte, otras funciones de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 264 y hasta acá. Muy bien. Entonces, miren, en nuestro sistema de docencia, en el caso personal para con ustedes, pues es algo monólogo, pues, o sea, yo pues trato de explicar, yo repito mucho, ustedes se dan cuenta, repito de las mismas cosas porque la idea es que nos vaya penetrando y que se nos vaya quedando. Pero es importantísimo la interacción. Entonces, porque yo siento que solo escuchar es complicado. Entonces, también se necesita poder participar, opinar, preguntar, inquirir, ¿verdad? Entonces, yo siempre les invito, pues, si lo hiciéramos, ustedes son muchos los alumnos por sección en la Universidad de San Carlos, entonces, pues se hace complicado tener un control de interrogatorio, ¿va? Por ejemplo, preguntar por nombre y apellido, hacer preguntas. Entonces, ahí perderíamos mucho tiempo, ya lo hemos experimentado, porque ahorita voy a responder, Giancarlo. Ya los hemos experimentado, cuando los grupos son muy grandes, se complica, porque entonces yo hago una pregunta y de repente no me contestan la persona, se queda en silencio, entonces ahí se pierde mucho tiempo. Entonces es como que es mejor voluntario. Lo podemos hacer por medio del micrófono o lo podemos hacer por medio del chat. Ahorita una de las interrogantes en el chat, bueno, dice, ¿puede repetir el nombre de las 3 cámaras? Sí, Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparo en singular, de amparo y antejuicio. Estas diapositivas las va a subir, sí, las voy a subir porque son la guía, aunque ustedes pues tienen las leyes para estudiar, pero pues sí tienen mucho tema doctrinario. El nombre de las 3 cámaras, también creo que me preguntaba quiénes integran el bloque constitucional en Guatemala. El bloque constitucional no está regulado en la Constitución qué es bloque constitucional, pero utilizando
el derecho internacional y el derecho comparado, podríamos interpretar que nuestro bloque constitucional lo integra las leyes de rango constitucional, que son 4, y se denominan de rango constitucional porque fueron creadas por la Asamblea Constituyente. ¿Quién es la Asamblea Constituyente? La encargada de crear la Constitución. Entonces, la Asamblea Constituyente no crea normas ordinarias, pero en nuestro caso, la Asamblea Constituyente, en diferentes etapas de la historia constitucional guatemalteca, creó leyes que se le denominan de rango constitucional, como lo son la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y la ley ley electoral y de partidos políticos. Estas dos sí son atribuibles a nuestra actual, a los que crearon nuestra actual Constitución. Pero anteriormente ya venían por otras asambleas constituyentes la Ley de Orden Público y la ley de libre emisión del pensamiento. Y adicionalmente a eso también lo integran los convenios y tratados internacionales que se aplican en Guatemala. Estos vienen a constituir el bloque de constitucionalidad. ¿Okay? Bueno, ya estamos a pocos minutos de finalizar. Si no tuvieran alguna otra inquietud, interrogante, sigo insistiendo. Para la otra semana tenemos programada la comprobación de lectura, que va a ser en un sistema como de pregunta, por medio de un link que se les va a remitir y que tiene un periodo determinado de tiempo. Esta es sobre la obra de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. Entonces les suplico que léanlo con tiempo para que pues podamos tener la mejor posibilidad de puntos en esa evaluación, en esa comprobación de lectura. Y pues siempre ir estudiando ya estos temas que nos van a servir para el segundo parcial. Entonces, pues si no hay más que decir, estamos por finalizada la clase del día de hoy. Siempre pues quedando a sus órdenes. Pasen feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.